Entonces nos hace falta una definición, la definición importante de argumento o ángulo, que es esta teta que acabamos de ver y que, digamos, tiene una forma de manipularse muy concreta. Utilizamos básicamente dos formas para recurrir a encontrar su valor numérico. Una forma es utilizar puntualmente el dibujo del número complejo. Y aquí voy a hacer un ejemplo. Antes déjenme anotar, recuerden que argumento es igual al ángulo. Eso lo que significa argumento de z es el ángulo de z, ¿no? Entonces, les decía, hay dos formas de poder encontrar ese ángulo. Una es propiamente dibujando el ángulo, que es, digamos, básicamente lo que hay que hacer siempre. Y la segunda forma es utilizar, digamos, las funciones inversas de arco tangente. Básicamente el arco tangente es lo que nos ayuda a encontrar el valor numérico del ángulo. Pero, ojo, no siempre el arco tangente funciona. Acuérdense que no existe arco tangente para 90 grados, por ejemplo. Aquí vamos a desarrollar este ejemplo puntual, este ejemplo numérico. Z es igual a 1 menos raíz de 3 por i. Este ejemplo lo vamos a desarrollar como lo mencionamos. Primero vamos a, digamos, escribir o dibujar el número en el plano complejo para ver específicamente dónde está ubicado, en qué cuadrante específicamente, digamos. Eso es lo importante, saber con puntualidad en qué cuadrante se encuentra ese número complejo para poder nosotros encontrar su argumento. Entonces aquí vemos que 1 es sobre el eje de las abscisas y su ubicación sobre el eje de las X quedaría más o menos por acá. Y tendríamos esta X, ¿no?, para 1. Y ahora para la parte real del segundo término, la Y, que es negativa, tendría que ser hacia abajo, ¿no?, después de el hemisferio sur, digamos, del plano complejo. Y la raíz de 3 pues es 1.7 y fracción, entonces digamos que es un poquito mayor que 1.5, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que más o menos la ubicación de menos raíz de 3 sería pues digamos que posterior a 1.5, y tendríamos por acá más o menos, tratando de hacer algo más o menos a escala, ahí estaría el menos raíz de 3. Entonces, lo cual ya nos permite visualizar con puntualidad en qué cuadrante se encuentra el número complejo. Es en el cuarto. Trazamos aquí entonces nuestro vector, ¿no?, el que representa a esta z, y podemos escribir aquí puntualmente que z es igual a 1 menos raíz de 3, o obviamente como lo conocemos y como lo definimos, como un par ordenado, ¿no? Z es igual a 1, menos raíz de 3. Entonces esas son las dos formas de definirlo. Ahora, el propósito de este apartado es encontrar el ángulo o el argumento de z. Entonces el argumento de z en este caso es ¿qué ángulo? Es este ángulo. Siempre va a ser tomado en cuenta el eje de las abscisas para medir ese ángulo, y puede ser en dos formas. Puede ser contrario a las manecillas del reloj, con lo cual el ángulo sería positivo, o conforme a las manecillas de reloj, como lo acabamos de dibujar en amarillo, con lo cual sería un ángulo negativo. Entonces tenemos que el argumento de z en este caso
vamos a calcularlo con el arco tangente. El arco tangente quedaría, para este caso, ¿cuál es la tangente del ángulo? La tangente del ángulo es, digamos, opuesto sobre adyacente, ¿no? O ordenada sobre abscisa. Entonces, arco tangente quedaría que la ordenada es menos raíz de 3 y tendríamos entonces que la abscisa es 1. Déjenme aquí seleccionar los colores. Entonces tendríamos ordenada menos raíz de 3 sobre 1, que está en este caso en verde, ¿no? Entonces ahí está. Entonces con esto encontramos el argumento o el ángulo de Z, que vamos a escribirlo aquí directamente como teta, y esto lo vamos a apuntar ya habiéndolo calculado con SageMath directamente en coordenadas, digo en radianes. Este ángulo es igual a 5 tercios de pi. Ok, 5 tercios de pi es un ángulo positivo que, digamos, es no el que dibujamos en amarillo, sino el que se conforma al medirlo en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Entonces ese ángulo sería, a ver, aquí podemos hacer primero una operación rápida para que ustedes puedan revisar esto. Ok, entonces ponemos aquí, vamos a calcular con SageMath el arco tangente y podemos ver acá que el arco tangente de raíz de 3 es precisamente menos 1/3 de pi. Por lo que, como habíamos comentado, 5 tercios de pi es este ángulo, el ángulo que está contrario a las manecillas del reloj. Entonces es importante, como pudo quedar en evidencia, que nosotros sepamos, digamos, que visualmente dónde está ubicado el ángulo que vamos a medir, en este caso el ángulo del número complejo. Ok, aquí pueden ver ustedes, es menos 1/3 de pi, y ese corresponde precisamente al ángulo en amarillo que nosotros dibujamos, menos 1/3 por pi. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos aclarado ese punto, ¿sí? Nada más recordar, para dejarlo muy claro, muy puntual, ubiquemos los números complejos en el plano complejo para saber exactamente dónde se encuentra el argumento, dónde se encuentra el ángulo, en qué cuadrante. De esa forma vamos a obtener, digamos, tener claramente qué es lo que nos está arrojando SageMath o cualquier calculadora si lo calculamos por ahí, o si lo hacemos mentalmente, pues obviamente también, ¿no?